Hola, hola a todos los amantes de la educación y la tecnología. Hoy vamos a adentrarnos en un tema muy interesante, tomando como referencia a Cruz-Aguayo et al. 2022 hacia la transformación digital del sector educativo, aprendizajes de virtualización de emergencia. Y en este emocionante evento responderemos a 3 preguntas fundamentales de este documento. Para esto tenemos 3 expertas invitadas que nos permitirán desglosar este apasionante tema. Ahora permítame presentar a nuestras invitadas. Tenemos a María Elena desde Michoacán. Nuestra siguiente invitada experta es Karen Carrillo desde Toluca. Y la tercera experta es Carolina Prieto desde Chiapas. Y en el papel de moderadora y también como participante, su servidora Aida Silva desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenidas sean todas. Comencemos. La primera pregunta que tenemos en mente es, ¿cómo funcionaron los portales y programas educativos de inclusión digital en Argentina, Brasil, Colombia y México? Maestra Marilena, ¿puedes compartir algunos detalles al respecto? Claro que sí, Aida. Durante la pandemia del COVID-19 se ubicó a las tecnologías de la información y la comunicación en un rol protagónico a la hora de sostener la prestación de servicios públicos, incluyendo el ámbito educativo. En este contexto se implementaron diversas estrategias para garantizar la continuidad pedagógica y hacer frente a los desafíos educativos durante la pandemia. Algunas de estas estrategias incluyeron la virtualización de emergencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la incorporación de tecnologías de forma no planificada, la implementación de plataformas y programas educativos de inclusión digital para garantizar el acceso a la educación a distancia, la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes para garantizar el acceso a la tecnología, la implementación de programas de capacitación para docentes y estudiantes en el uso de tecnologías digitales, la implementación de programas de televisión y radios educativos para llegar a estudiantes que no tienen acceso a Internet, la adaptación de los procesos de evaluación y acreditación y evaluación a distancia. También la implementación de medidas para garantizar la seguridad y privacidad de los datos de estudiantes y docentes en línea. El uso de cuadernillos de repaso para llegar hasta lugares muy remotos. Cabe destacar que estas son las estrategias implementadas durante la pandemia y que cada país desarrolló múltiples iniciativas para hacer frente a los desafíos educativos en su contexto. Excelente participación, maestra Marilena. Ahora cambiaremos de pregunta y hablaremos sobre las nuevas demandas al sistema educativo a partir de la adopción de tecnologías para la virtualización de emergencia. ¿A qué se refieren las dimensiones tecnológica, pedagógica, organizacional y sociocomunitario? Maestra Karen, ¿puede hablarnos más sobre estas dimensiones? Claro que sí, maestra, con gusto. Bien, pues sabemos que la pandemia por COVID-19 vino a revolucionar por completo los estilos de enseñanza de la mayoría de los docentes, ¿cierto? Y digo mayoría y no totalidad porque hubo docentes quienes ya hacían uso de estas tecnologías en su práctica. Por tanto, solo se vio ese auge que requería para que existiera esa disrupción en la educación. Ahora bien, refiriéndome a las dimensiones que me cuestiona maestra, pues tenemos que las tecnológicas refieren a la cuestión de tener ese acceso y poseer un dispositivo tecnológico, pero que a su vez tengamos la conectividad para poder ser parte de una red de comunicación. Esto vino a afectar a muchas familias, pues se vieron en esa desventaja porque no tenían la oportunidad de contar con todo ello. Por otro lado, la dimensión pedagógica resultó sufrir pues más cambios porque se enfoca al proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende el personal encargado de la educación pues tuvo que transformar ese estilo de enseñanza, lo que implicó un gran reto para la mayoría de los docentes, pues no estábamos capacitados para afrontar la implementación y se buscaba realizar la calidad en la educación, así como su excelencia, ¿cierto? Es aquí donde se inserta la dimensión organizacional, la cual pretendía gestionar los vínculos y relaciones de los actores de las instituciones educativas. Aquí el propósito era no perder contacto con los estudiantes ni con las familias durante toda la pandemia, pues se quería evitar el abandono escolar y más porque no todos tenían el recurso, los medios y por supuesto la habilidad para manipularse.
y aprender o trabajar pues a través de las tecnologías. Y bueno, por último, y pues para culminar mi participación, la dimensión sociocomunitaria, que precisamente plantea estas cuestiones relacionadas al conocimiento de los contextos de cada educando. Y pues la importancia que tiene para nosotros docentes conocer qué oportunidades tienen, qué carencias tienen, para que con base a ello nosotros podamos diseñar actividades, aplicar técnicas o bien generar estrategias que le permitieran a los alumnos adquirir aprendizajes para su formación académica y por ende nosotros como docentes ofertáramos esa atención oportuna y de calidad. Gracias, maestra. Excelente explicación. Ahora la tercera pregunta es para la maestra Carolina. De los países analizados, ¿cuál consideras que tuvo la mejor estrategia y por qué? Bueno, antes que nada quisiera parafrasear a Cruz Aguayo et al., que en 2022 en el documento hacia una transformación digital del sector educativo mencionan que entre los 5 países de referencia que ya se mencionaron, se puede observar un común denominador en cuanto a la importancia de hacer uso de las tecnologías para la educación a distancia. Pero también que en los primeros meses de la pandemia fue muy observable el hecho de que se habían tenido que implementar muchas cuestiones de forma emergente y entonces no se resolvían totalmente las necesidades educativas de los estudiantes. Esto vino a generar pues cierta preocupación entre los educadores, ya que en muchas ocasiones ni siquiera ellos tenían las nociones de las tecnologías y las herramientas que se pretendían utilizar para las clases a distancia. Entonces, pues sí, era algo complicado. Pero pues finalmente creo que conforme fue pasando el tiempo, las cosas se fueron acomodando y pudieron dar una mejor respuesta ante esta situación. Ahora, haciendo un análisis de la información presentada en este documento sobre las estrategias que cada país implementó ante la necesidad del trabajo a distancia, me permito comentar que todas las propuestas descritas en el texto resultan interesantes y también dan muestra de que los gobiernos pues lo buscaron resolver de manera rápida con lo que tenían en ese momento, las necesidades surgidas a raíz de la declaración de la pandemia. Sin embargo, pues si hay que mencionar cuál de estos 5 países tuvo la mejor estrategia, de forma personal diría que Argentina, ya que buscó acercar la educación a todos, empezando por la plataforma virtual que tenían ellos. Funcionaba sin consumo de datos móviles. También a algunos estudiantes se les hizo entrega de aparatos tecnológicos. A quienes no tenían acceso de ninguna forma a estas plataformas y a estos aparatos, pues estaban también las clases por medio de programas de televisión y radio, y también a quienes de plano no podían acceder a nada de esto, teníamos también el trabajo por medio de cuadernillos, nos menciona la lectura. Entonces creo que esto garantizó un mayor acceso a la educación aún en este contexto de la pandemia. Muchas gracias, maestra Carolina. En conclusión, la crisis plantea la posibilidad de una transformación digital en la educación, pero también resalta desafíos críticos a abordar. Gracias a todas por sus perspectivas. Estoy segura de que a nuestros espectadores apreciarán su conocimiento. Los invitamos a seguir investigando y debatiendo sobre la transformación digital en la educación. Hasta la próxima.